Vamos a hablar también, bueno, todos sabemos que es parte de lo que el HDL y triglicéridos son parte del síndrome metabólico y también queremos que tiene muchos factores de riesgo el perfil lipídico, especialmente lo que son dislipidemias primarias y secundarias. La idea de esto es tener en claro lo que es el IMC. El IMC es sobre cómo se halla Palomino, el IMC. ¿No está Palomino? Doctora García, El peso, buenas tardes. ¿Cómo se halla el IMC? El peso sobre la talla del cuadrado. Entonces, lo ideal sería 22, 24, ¿no? 24 más o menos entre 2. la talla al cuadrado. Claro, lo ideal sería el peso, lo ideal sería 30 de IMC, 24, 22, hasta 30 diríamos que está en sobrepeso. Mayor de 30, ¿qué será? Un sobrepeso. Y obviamente, después de 30 y llegando a 40, mayor de 40, obesidad mórbida, ¿no? Obesidad y después obesidad mórbida. Eso es, obviamente, nunca hay bastantes. Hoy día que tenemos mucha comida chatarra, mucha comida eh, con alta cantidad de grasas, inclusive los, los tickets que están en los envasados, dice alto contenido de grasa, alto contenido de sodio, pero no se refleja en el peso de los pacientes. Eso hace que tengamos nosotros que identificar siempre qué es lo que va a aumentar más el colesterol y triglicéridos, ¿no? Rosina, ¿ya? Todavía, falta. Ya estoy compartiendo. Un ratito, doctor. Entonces, la idea de esto es tener en cuenta algunos factores de riesgo. No se olviden que el infarto de miocardio siempre nos lleva a lo que son ateromas. Y los ateromas obviamente son placas establecidas que arrastran también igual lo que es plaquetas. Entonces, hay una placa fuerte. Se encuentran las ateromas no solamente son a nivel corazón, sino son a nivel de la aorta. ¿Esa es toda la pantalla, Basilio? ¿Aló? ¿Se nota? Ya. Miren, vamos a hacer el esfuerzo para hacer esto. En realidad, ya la parte de virtualidad que hemos compartido, yo me comunico muchas veces por Zoom, pero este es una cosa, bueno, nos arreglamos. Siguiente, por favor. Conjunto de enfermedades casi asintomáticas, tener concentraciones anormales de las lipoproteínas sanguíneas. Este perfil lipídico, que siempre lo pedimos, es colesterol, triglicéridos, HDL colesterol, LDL. Muy poco, y obviamente falta aquí el VLDL. Siguiente, doctora. Estos lípidos y lipoproteínas, siguiente. Ya sabemos que todo el colesterol es un lípido que se encuentra en todos los tejidos corporales y en el plasma, ¿no? Fundamental del cuerpo humano y forma parte de las membranas celulares, pero a partir, obviamente, de precursores, es un precursor de las hormonas esteroideas. No se olvide que de ahí este colesterol y también de la vitamina D son parte que se forma este colesterol. Siguiente. Esta es la forma como el ciclo pentano pedrofenatreno, que es el colesterol, nosotros lo adquirimos mediante dos vías. La vía exógena por los alimentos y la vía endógena cómo se reparte en el organismo. De ahí que el hígado sintetiza muy bien el VLL y lo reparte a todos los sitios. Pero, y esas cuatro, que son las principales por el momento, todavía, en forma cuando hay dislipidemia, recién se pide lo que van a contener las
las apolipoproteínas. Siguiente. Aquí la producción de colesterol es un feedback positivo. Siempre existe una demanda, un alta ingesta de colesterol en los alimentos que conduce a una disminución neta de la producción endógena y viceversa, ¿no? Entonces está regulada por los niveles de colesterol en sangre, pero muchas veces los niveles de colesterol hacen que tengamos nosotros, o sea, en exceso, hay veces que no reparamos que los depósitos están saturados y obviamente nos fijamos también en el VLDL, que no debe tener mayor de 120. Pero vamos a ver ahora, este colesterol es el precursor de la vitamina D, precursor de hormonas sexuales. Eso no quiere decir que yo tengo que tener harto colesterol para las hormonas sexuales, eso no es así. También es un precursor de los corticoides y de las sales biliares para lo que va a ser más adelante su acúmulo en lo que va a ser los regímenes de litiasis vesicular. Siguiente, doctora. Estos triglicéridos, formados por la unión de 3 ácidos grasos saturados con una molécula de glicerol, ¿no? Se realiza la síntesis en el retículo endoplásmico de casi todas las células del organismo, siendo principales los adipocitos y los hepatocitos. Entonces, a partir del hígado comienzan nosotros. Existen obviamente muchas enfermedades que vamos a ver ahora. Son sintetizados como reserva energética, ¿no? Entonces, siguiente, doctora. Aquí tenemos la dieta a través, obviamente, del ácido linoleico, entonces se absorbe y a debido del enterocito va a pasar a la sangre y después se va a ir al hígado para lo que va a ser su distribución. Una vía esta es la vía exógena, ¿no? Metabolismo de los ácidos grasos indispensables, distintos metabólicos de ácidos grasos. Siguiente, doctora. Esta función, aparte de la parte energética, aislamientos térmicos, producción de calor, la protección mecánica como la de los tejidos adiposos que se encuentran en la planta de los pies, ¿no? Entonces, protección mecánica, ¿no? O sea, parecía que se forma un colchón en todo lo que es, inclusive la parte muscular, la bursitis, los problemas de las bolsas que son tejido adiposo que se encuentran como amortiguadores. Eso es lo que quiere decir esta parte, esta función también del triglicérido. Siguiente. Los fosfolípidos están en todas las membranas de las células, ¿no? Son lípidos altamente cargados debido a la presencia de grupos fosfatos, todas las membranas, es decir, tiene que ser reparado. ¿Y cómo lo repara? Es automático casi, ¿no? Un feedback positivo. Activas en todas las células poseen una doble capa de fosfolípidos. El componente estructural básico de la membrana celular, una bicapa lipídica, activación de enzimas, componente surfactante pulmonar. No se olvide que la surfactante pulmonar, la acetilmielina, también está el componente detergente, la bilis, y la síntesis de sustancias de señalización celular. Siguiente. Las lipoproteínas, que también se considera, estas lipoproteínas son complejos macrocelulares de lípidos, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas. Hay combinación de apolipoproteínas. Los componentes proteicos son apolipoproteínas o enzimas, ¿no? Kilomicrones, que no se dosa lípidos totales, y ya no se dosa lípidos totales, se dosa simplemente colesterol total. Lo más importante son el VLDL, LDL y HDL. Entonces, siguiente, doctora. Entonces, acá tenemos estas moléculas. Esta es una molécula en la que tiene una apolipoproteína, dependiendo cuál sea, en la posición 48. Son macromoléculas esféricas que están formadas por una parte lipídica y colesterol y triglicéridos y una capa externa polar formada por fosfolípidos, colesterol libre y apolipoproteínas. No se olvide que cada una es indispensable, ¿no? Entonces acá tenemos los kilomicrones de muy baja densidad, que son los que van a hacer que el colesterol se acumule más. EDL, que no se dosa mucho en el laboratorio. El LDL sí, lipoproteínas de baja densidad. Y de baja densidad. Y los de alta densidad, que tal vez serían estos, son los que extraen de los tejidos hacia el hígado, ¿no? El HDL colesterol. Siguiente, doctora. Entonces, cada molécula
de estas células LDL, VLDL, tienen unas apolipos dentro de su estructura. Son lipoproteínas más grandes y menos densas presentes en circulación. Se encargan de recoger triglicéridos de la digestión de exógenos y llevarlos a los tejidos al organismo, ¿no? Entonces, recogen triglicéridos de la digestión y los llevan al organismo, ¿no? Tienen lípidos y las que se encuentran son las ApoA, ApoB48, ApoC, ApoE, ApoC100, ¿no? Entonces acá están integradas esas apolipoproteínas dentro de estos fracciones de colesterol, ¿no? Siguiente otra. Pues acá tenemos el VLDL que es de alta densidad, de muy baja densidad, distribuir el colesterol del organismo una vez que el hígado los ha procesado, se encargan de transportar triglicéridos endógenos hepáticos y llevarlos a todos los tejidos, ¿no? El hígado siempre va a estar, obviamente, y por eso es que hay veces que se acumula mucha cantidad de ácidos grasos a nivel hepático. De ahí que la estatosis hepática, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pulmón blanco, no, hígado blanco, dicen, ¿no? Porque seguramente hay una esteatosis hepática, un hígado graso, o tal vez puede ir a la metamorfosis grasa, ¿no? Ricas en triglicéridos y contienen un poco más de colesterol que los kilomicrones. Está compuesto por lípidos y proteínas. Acá hay una característica importante, el ApoC100, apolipoproteína B100, el ApoC y el ApoE. Entonces, este es el VLDL, que tiene los tres, es una de muy baja densidad. ¿Le sigue? Siguiente. El LDL tiene un ApoC100, B100. Es una lipoproteína que transporta el colesterol desde el hígado al resto del cuerpo, para que sea utilizado en las distintas células. Su forma se forma cuando la lipoproteína VLDL pierde triglicéridos y se hace más densas y más pequeñas, conteniendo altas cifras de colesterol. Este exceso es el dañino, ¿no? Ya el LDL cumple una importante función en el organismo, es un equilibrio a nivel, no se olviden de que da protección a nivel de piel, inclusive, ¿no? Pero tiene esa ApoB100 que la transporta y obviamente es el que va al resto del organismo. Cada una de fracciones grandes tiene una apolipoproteína. Siguiente, doctora. No se olvide que el LDL, por ejemplo, el LDL tiene una ApoB1. Siguiente, doctora. Esta lipoproteína más pequeña, muy densa, compuesta por una alta proporción de proteínas, se encarga de transportar el colesterol de la sangre hacia el tejido, o sea, el transporte reverso de la sangre y de los tejidos hacia el hígado. Entonces lleva o se trae de los tejidos hacia el hígado, ¿no? Y facilita su eliminación, encargada de regular su proporción. Muchas veces el transporte del hígado por VLDL y el regreso del HDL no está muy controlada, tal vez simplemente por la dieta, pero tiene un feedback muy pequeño, muy lento que se acumula. Sin embargo, sus principales apolipoproteínas, el ApoA1 y el ApoA2, son las que llevan, obviamente, el colesterol eliminado, el exceso de las células hacia el tejido. Entonces, nos encontramos con un gran problema que muchas veces esta obstaculización del HDL para regresar puede que no intervenga mucho y se acumule, ¿no? Entonces, va a depender de HDL para que traiga los tejidos hacia el hígado. Siguiente, doctora. Aquí, este HDL, que es el que hace que los tejidos lleva hacia el hígado, obviamente, y también se reparte a través después y tiene, obviamente, este HDL, una ApoA1 y ApoA2. Puede ser sintetizada en el hígado o en el intestino, son ricas en proteínas, una gran capacidad de captación de colesterol, lípidos y apoproteínas, resultado del catabolismo de los VLL y kilomicrones. Entonces, esta parte va del intestino, obviamente, capta, y obviamente no es activo el HDL, obviamente se absorbe en la dieta,
o nuevamente se va a los tejidos, ¿no? Tejido, tanto el hígado, un remanente se va al tejido adiposo y también al muscular. Eso quiere decir entonces que en la dieta tenemos que tener nosotros este HDL, ¿no? Y que debe aumentar más cuando está en los tejidos hacia el hígado. El exceso de estas lipoproteínas, el exceso de grasa va a ser transportado por el HDL colesterol al hígado, ¿no? Pero puede que se detenga, puede que aumente o puede que se consuma. Siguiente otra. Este metabolismo de la vía exógena, es decir, que el colesterol obviamente del intestino se va a absorber como kilomicrones, se va al hígado, acá tenemos el B48, a través de estos kilomicrones, la lipoproteína lipasa. En cambio, y de ahí del hígado se va a sintetizar el VLDL que se va a los capilares, se va como IDL, y yo también como LDL. Se va como IDL y LDL y se recoge en los tejidos como HDL. Entonces, se recoge como HDL y otra vez vuelve al circuito del LDL hacia el hígado, ¿no? Entonces, hay un transporte interno, un exógeno primero, y el transporte endógeno tiene dos vías, hacia los tejidos y los tejidos hacia el hígado. Siguiente otra. Aquí la absorción, obviamente, de los lípidos exógenos a través de la beta-oxidación hacia el hígado, entonces va como kilomicrones, y obviamente como tejido adiposo, ApoB, ApoE y ApoC, y al hígado, ¿no? Siguiente, doctorita. Bueno, la parte endógena, que es el transporte reverso, tal vez sea, bueno, si nosotros controlamos la dieta, la cantidad de grasa, posiblemente tengamos un buen avance, pero para no acumular muchos y ese índice comienza a bajar, ¿no? En la clasificación siguiente, doctora, de esta dislipidemia, según sus criterios patogénicos, son las primarias, hiperlipoproteínas primarias y secundarias. Las primarias, alteraciones que obedecen al trastorno propio, metabolismo lipoproteico. Y las secundarias son aquellas producidas por causa del metabolismo ajenas al metabolismo lipoproteico. O sea, debe haber una, en la primaria debe haber una normalidad en la cual se puede acumular. Siguiente, otra. En las primarias tenemos la hipercolesterolemia primaria, donde está pues la monogénica, la poligénica, hiperlipidemia familiar combinada, el ApoB 100 del VLDL defectuoso familiar, y la hipertrigliceridemias primarias, ¿no? Déficit de lipoproteínas, hiperlipidemia tipo 5, son 5. Déficit de proteína C2, inhibidor familiar de la lipoproteína lipasa, hipertrigliceridemia familiar y las mixtas que obedecen a una disbeta lipoproteína familiar, hiperlipidemia familiar, bueno, no sé bien, pero es una hiperlipidemia familiar, ¿no? Combinada. Siguiente. Se pasó mucho, doctora. Ya, siguiente. Aquí. La familiar monogénica, es rara, es hereditaria, miren, esos exantemas producidas por mutaciones que sufre el gen que codifica el receptor de lipoproteína de baja densidad, es rara. Es una alteración autosómica dominante. Esta hipercolesterolemia puede ser homocigota o heterocigota y aparecen manifestaciones clínicas específicas dadas por el aumento del colesterol. Entonces, ahí está. Una colesterolemia primaria más frecuente es más conocida, ¿no? Siguiente otra. Ahora sí. Aquí tenemos las dos comparadas, la heterocigota y homocigota. La homocigota, más que todo, parecen menor de 20 años. Y la heterocigota, obviamente es rara, 1 en 1.000.000, y la otra aparece 1 en 500.000 y está entre los 30 y 50 años. Aquí la cifra
de colesterol HDL, que es principal en la primera heterocigota, es colesterol total mayor de 550, por ejemplo, ¿no? Y en la otra es mayor de 1000, o sea, fluctúa entre 600 a 1000. En la heterocigota es mayor de 250 y la otra es mayor de 500, ¿no? Más bajo en individuos normales y obviamente la razón que obviamente el centro de HDL está bien bajo en los dos, ¿no? Hay santomas típicos muy tendinosos, en el tendón de Aquiles, exclusivo, y en el otro, en la homocigota, amarillo anaranjado, que nace en planos extremidades, nalgas y manos. Las antelasmas, mucho más frecuentes en los heterocigotos y los menos frecuentes que los heterocigotos, los antelasmas. El arco corneal, antes de los 30 años, y acá es antes de los 10 años. Prácticamente diría yo que es la homocigota aparece en niños y la heterocigota aparece en adultos, ¿no? Siguiente otra. Esta poligénica, más frecuente de todos, se transmite mediante herencia poligénica multifactorial, consecuencia de la interacción entre distintos factores genéticos y factores ambientales. Se encuentran los ambientales con la ingesta de alimentos ricos en colesterol y grasa, ¿no? Edad y a nivel de actividad física también. Aparece el fenotipo 2A, tal vez sea el frecuente la poligénica del factor fenotipo 2A. Tenemos 1, 2A, 3, 4, 5. Entonces, se caracteriza por un aumento de la concentración plasmática de colesterol total menos intensa que la hipercolesterolemia familiar heterocigota. O sea, si hay una concentración de colesterol un poquito menos intensa, pero sí en un aumento, ¿no? No aparecen santomas ni arco corneal. Siguiente, doctora. La combinada, también igual, 2A, 2B, 4, se potencia casi 5 veces superior a la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Se manifiesta a partir de los 20 años para arriba. El colesterol sérico suele pasar los 400 y los triglicéridos hasta 500, ¿no? Siguiente, otra. Familiar combinada. Hay una deficiencia del ApoB3, B100 en lo que es el LDL, ¿no? Mutación en el ligamento ApoB para el receptor en el LDL. Es transmitida ya por herencia autosómica dominante. Esta elevación de colesterol suele ser moderada y provocar hiperlipidemia especialmente grave, ¿no? Es raro cuando se vea una dislipidemia que exime hasta los 500, 400, 500 de colesterol, y en la otra hay que hacer entonces se llama un perfil lipídico, aparte del perfil lipídico que se solicita, se hace también el dosaje de cada una de las el dosaje de APO100, 48, el C y el E y el A. Siguiente, otra. En las hiperglicemias primarias, ahí también puede ser esta déficit de lipoproteína lipasa. Esta proteína lipasa sirve para la absorción a nivel intestinal, ¿no? Es de carácter autosómico recesivo, es decir, que su ausencia o alteración de la enzima lipoproteína lipasa acumula una acumulación masiva, no hay quien degrade, de kilomicrones en plasma y triglicéridos, aparecen en la infancia como síndrome de kilomicronemia, ¿no? Siguiente, doctora. Este es el síndrome kilomicronémico, cuadros de dolor abdominal, característica de cuadro pancreático, santomas eruptivos en la piel, esta disminución de la lipoproteína lipasa, lipemia retinalis, miren las cifras de triglicéridos muy elevadas de 400 a 5000. Aparte, hay otras enfermedades más que también a veces que se puede presentar, ¿no? Superan los 4000 y síndrome kilomicronémico. Indudablemente de color pálido rosa, de las vénulas, arteriolas, fundos y examinar el fondo de ojo, ¿no? El VDL puede estar ligeramente aumentado con la deficiencia de lipoproteína lipasa. Y acá aumenta, pues, principalmente el triglicérido y también el VDL aumentado. Siguiente, otra. Esta hiperlipidemia tipo 5 es resultado de la acción familiar
hiperlipidemia y hiperlipidemia adquirida, casi como un estado intermedio, ¿no? Causas secundarias que originan hiperlipidemia adquirida, entonces posiblemente esté incluida acá la disminución, la diabetes mellitus tipo 2, la ingesta etílica, el alcohol, ingesta de diuréticos y bloqueadores beta, repercusiones clínicas mismas provocadas por el síndrome de quilomicronemia. Esta es la más acertada, tal vez el que esté en la etapa intermedia, ¿no? Siguiente, doctora. La deficiencia de ApoC2, también autosómico, causa un déficit funcional, ya funcional, no hay ausencia, pero sí no funciona la glicoproteína lipasa. Debido a la déficit de ApoC2, si tiene una escasa o nula actividad en la proteína lipasa, de tal manera que se va a acumular poco frecuente, pero los síntomas aparecen en edades tardías y no son muy intensos. Siguiente, doctor. En este inhibidor de las lipoproteínas, muy rara obviamente, se han descrito casos de una mujer y hijos con triglicéridos altos y el suero inhibidor, de un suero inhibidor de las lipoproteínas, ¿no? De naturaleza química no identificada. Clínicamente la mujer presenta repetitivos dolores repetitivos abdominales, santomas eruptivos, en los pies, actividad de la lipoproteína lipasa del tejido adiposo es muy elevada. Claro, tiene que haber una causa que indique que esta AMC o estos colesteroles triglicéridos están en el súper elevado porque no existe una síntesis muy bien de la lipoproteína lipasa. Siguiente, doctora. La hiperglicemia, hipertrigliceridemia familiar, también de carácter genética, autosómica dominante. Obviamente tenemos acá aumento de la síntesis de triglicéridos a nivel hepático. Las partículas de VLDL están enriquecidas de triglicéridos, sean de mayor tamaño normal, tamaño superior y al normal, ¿no? Un aumento del VLDL. Las cifras superiores de 1000 de triglicéridos en síndrome puede manifestar también el síndrome de quilomicronemia. Y aumento de triglicéridos, aumento del LDL y disminución casi completa del HDL colesterol. Entonces, la hipertrigliceridemia familiar, que no se dista mucho, hay mucha gente dentro del entorno que tiene esta hipertrigliceridemia familiar, mamá, papá, hijos, abuelos. Hay que preguntar en la historia clínica del paciente si había o no alguien con pancreatitis o hígado graso, o ver si es que tenemos nosotros un familiar, ya sea primera o segunda línea. Siguiente, doctor. Las mixtas, hiperlipoproteinemias mixtas, también obedecen a un carácter recesivo. Hay una disbeta-lipoproteína familiar, el BDL presenta una lipoproteína normal, que es el beta-LDL, ¿no? La elevación plasmática de beta-LDL provoca aumento de colesterol y triglicéridos. Aparecen santomas, líneas de los palmares y pliegues interdigitales de color anaranjado, santomas tuberoeruptivos en codos y rodillas. Eso se puede confundir tal vez con los tomas, hay que tener cuidado con ácido úrico también, pero no es así. Santomas, ¿no? Siguiente, doctora. Aquí tenemos que la gran mayoría chocamos con esto, las secundarias. En las primarias porque tienen antecedente familiar, pero en las secundarias, cuando no hay una causa aparente familiar, nos vamos a varias enfermedades que pueden causar la hiperlipidemia secundaria. Siguiente, otra. Alteración del metabolismo de los lípidos producidas por enfermedades de estados fisiológicos, factores externos o fármacos, cuya etiología es ajena al metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Entonces puede ser que la lipoproteína está muy bien, pero por algún motivo este transporte de ida y vuelta al interno o la absorción no está muy bien definida por una disminución de la beta oxidación por acción de la lipoproteína lipasa, entonces puede estar alterado. Siguiente, otra. Causas, bueno, entonces tengo acá la diabetes mellitus, el alcohol, hipotiroidismo, fármacos, obesidad, insuficiencia renal, el Cushing también, o síndrome de Cushing, ¿no? Y el síndrome nefrótico. Siguiente, otra.
La diabetes mellitus, obviamente aquí tenemos un problema netamente más frecuente de síndrome metabólico. Dos de las complicaciones más importantes de la diabetes son las arteriosclerosis y la cetoacidosis. Trastorno del metabolismo lipídico, ¿no? La insulina activa la proteína lipasa. Por lo tanto, un déficit de insulina puede conducir a aumentos vertiginosos de triglicéridos. Entonces, si no hay insulina en los diabéticos, como en los diabetes que no hay poca insulina, no se produce, esta proteína lipasa va a aumentar la cantidad de triglicéridos, ¿no? El tipo 1, bien controlada, el tipo 1, bien controlada, los lípidos suelen ser normales. Pero en una cetoacidosis diabética o hipertrigliceridemia puede ser grave debido al aumento de los VLDL y de kilomicrones. En el tipo 2, de mayor edad, por ejemplo, el tipo 1, en estos pacientes la combinación de varios factores, como la resistencia a la insulina, que obviamente va a aumentar la cantidad de glucosa en sangre, la obesidad y la hipertensión arterial, hace que aparezca con frecuencia hipertrigliceridemia. Entonces, miren lo que nos exponemos. Nosotros estudiamos diabetes y obviamente tenemos que tener cuidado con estos pacientes con obesidad, con hipertensión y obviamente con la resistencia a la insulina. Siguiente. El hipotiroidismo es la segunda causa más frecuente de hiperlipidemia, ¿no? Secundaria. Esta es una disminución, obviamente, de la acción de la TSH, está aumentada la TSH, la enfermedad del hipotiroidismo, de origen autoinmune, la Hashimoto, nos conduce a una hiperlipidemia en el 80 o 90% de los pacientes con hipotiroidismo. Entonces nos resulta una hiperlipidemia. El 8.5 tiene un perfil lipídico normal, entonces siempre va a haber fallas. El fenotipo más frecuente es el 2A. Entonces, esta es una característica de la hiperlipidemia. El principal mecanismo fisiológico de la hiperlipidemia asociada al hipotiroidismo es la acumulación de colesterol, de LDL, debido a la reducción del número de receptores LDL modulado por la tirosina, ¿no? Por la hormona de tiroides. ¿Y esto qué hace? Disminución de la acción de la proteína lipasa, es decir, o sea, ya esa proteína lipasa que va a dar origen después al HDL se va a acumular y va a haber un colesterol, un VLDL elevado, ¿no? El LDL elevadísimo, ¿no? Siguiente, doctora. A nivel renal tenemos el síndrome nefrótico, donde hay lipiduria. Afectados con síndrome nefrótico presentan hipoproteinemia, obviamente debido a la proteinuria persistente de los afectados. Como respuesta compensatoria, el hígado ejecuta una superproducción de VLDL. Y este VLDL además se produce un descenso del catabolismo de las LDL y una disminución de las lipoproteínas. El VLDL entonces se sintetiza más VLDL, descenso en el catabolismo del LDL, o sea, quiere decir también que se va a acumular LDL, ¿no? Y una disminución de la lipoproteinasa, la proteína lipasa. La gravedad de la hiperlipidemia es frecuente proporcional a la intensidad de la hipoproteinemia del paciente, ¿no? O sea, la gravedad de la hiperlipidemia es directamente proporcional a la intensidad de la hipoproteinemia del paciente. Mientras más baja sea la hipoproteinemia, tenemos un hígado más acelerado en producir triglicéridos a nivel hepático, ¿no? Y también LDL. Este es el riñón normal, el riñón enfermo. En el normal existe obviamente, funcionamiento saludable, proteína baja en orina, pero cuando hay acá superficie glandular, funcionamiento disminuido, tamaño más pequeño, proteína alta en orina. Entonces, esto va a significar que exista una hipoproteinemia a nivel en sangre que esté relacionada con la síntesis, está relacionada con la síntesis de VLDL y también lo que es LDL en el catabolismo. Disminuye el catabolismo y obviamente vamos a aumentar los ácidos grasos en las células. Siguiente, otra. El alcohol, tanto en forma crónica como aguda, provoca cambios en el metabolismo lipídico. Entonces, el etanol
se metaboliza en el hígado por 3 vías, ¿no? La síntesis de alcohol deshidrogenasa, el sistema microsomal oxidativo del etanol, el MEOS, y el sistema de la catalasa. El consumo crónico de alcohol provoca un aumento de la actividad del MEOS, ¿no? Del sistema microsomal oxidativo, lo que afecta a varias enzimas involucradas en el metabolismo lipídico. Con frecuencia este alcohol aparece aumento de triglicéridos, principalmente incremento del VLDL y los kilomicrones. Entonces, un cirrótico que está acostumbrado a tomar bastante alcohol, vamos a tener un incremento de triglicéridos y obviamente principalmente el incremento también de VLDL. Y los kilomicrones no se dosan mucho, ya no se dosan en el laboratorio. Es una similitud de dosar triglicéridos y también VLL cuando eso está aumentado, eso es una forma indirecta de que los kilomicrones también están aumentados. Siguiente otra. La obesidad. Los pacientes obesos se encuentran con mucha frecuencia dislipidemias, hipertensión arterial, etc. Las alteraciones lipídicas son más frecuentes, hipertriglicemia debido al aumento de partículas de VLL. Se está aumentando el alcohol, el pan, los azúcares, los carbohidratos principalmente, ¿no? Aumento del colesterol total y el colesterol LDL. Descenso del colesterol que recoge las arterias y también se va de la parte intestinal al hígado. Entonces, descenso del colesterol HDL. Este incremento es secundario al aumento del flujo de ácidos grasos libres, ¿no? Hacia el hígado, a partir del depósito masivo de triglicéridos en el tejido adiposo y el aumento del aporte exógeno de hidrato de carbono en la dieta. Entonces, hay que disminuir el pan, disminuir con pan con mantequilla, las grasas, estas grasas saturados, para que pueda mejorar, obviamente, disminución y consumo, ya no, obviamente, el olor a manzana en cetoacidosis de un ayuno prolongado, en un día no va a dar mucha reacción, pero el consumo, que sea gluconeogénesis al principio, será comer muchas proteínas, para que exista una disminución, que no se haga gluconeogénesis a partir de carbohidratos, sino se haga a partir de una gluconeogénesis se activa la lipólisis, ¿no? La lipólisis se va a activar en el sistema nefrótico y va a aumentar el VDL a nivel hepático. Siguiente otra. Obviamente, son riesgos el acúmulo de estas lipoproteínas, tanto el VLL como la disminución del HDL y el colesterol total y los triglicéridos, tiene que haber obviamente riesgos cardiovasculares, ¿no? A lo largo de la corta va a fomentar Siguiente otra. Entonces, la edad, la cardiopatía isquémica más frecuente antes de los 35, el varón es más frecuente, presenta una incidencia de cardiopatía 6 veces mayor que la mujer, pero en la mujer está la menopausia, ¿no? La movilidad de enfermedad cardiovascular se incrementa en mujeres a partir de la menopausia. Aquí tenemos que establecer bien la premenopausia. ¿Cuál es la diferencia entre la premenopausia y la menopausia? En la premenopausia se ve regla, ¿no? Se ve menstruación. Y obviamente puede ser cada mes, cada 2 meses, en fin, pero hay menstruación. En la menopausia es la ausencia completa, ¿no? Y obviamente los antecedentes familiares, enfermedad coronaria prematura, tiene mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Entonces, tenemos que buscar, de todas maneras, el antecedente familiar, ¿no? Obviamente no vemos mucho infarto de 30 años. Vemos en menores, cuando esto pasa, 35 a 44 años, ¿no? Más frecuente en varones. Siguiente otra. Pero todavía esto es modificable, ¿no? El riesgo coronario aumenta progresivamente a partir de cifras superiores de 180 de colesterol. ¿Cuál es lo normal del colesterol que debemos tener? Menor de 150. En la hipertensión arterial, la disminución efectiva de la cifra de presión arterial disminuye la incidencia de accidentes cardiovasculares, cardio y cerebrovasculares, ¿no? Entonces, va a aumentar, si es que esas cifras de hipertensión comienzan a aumentar,
obviamente va a ser un factor de riesgo. En la diabetes mellitus, como un equivalente a riesgo de cardiopatía isquémica, dado que el riesgo vascular es un paciente diabético es similar al de uno que antecede con infarto de miocardio. Entonces, también está asociado a lo que se llama una cardiopatía isquémica, ¿no? Doctor, pero va a ser con ateromas o disminución del calibre de las arterias. Puede ser en la hipertensión arterial, obviamente, la resistencia vascular. Entonces, va a disminuir la resistencia vascular, ya no verla con plaques venosa, y en la diabetes mellitus vamos a tener nosotros que todo va a triglicéridos, todos los que son carbohidratos. El tabaquismo aumenta entre 2 a 4 veces la probabilidad de padecer enfermedad coronaria y cerebrovascular. Ha disminuido, no, pero doctor, el tabaquismo ahora ya es con esa cosa electrónica. Sea o no electrónico, hay el tabaco obviamente está la nicotina y obviamente eso aumenta parte del estrés, ¿no? La obesidad. En la obesidad también el aumento del IMC mayor de 30 obviamente provoca alteraciones cuantitativas de las lipoproteínas. El LDL aumenta, disminuye HDL y aumenta los triglicéridos, la obesidad. Obviamente la tendencia, ¿no? Ahora que se ha ganado el pan con chicharrón, el premio Nobel, hay que tener cuidado con estos y no abusar. Toda comida en exceso va a tener problemas, ¿no? El sedentarismo, como un factor de riesgo coronario, favorecer el desarrollo de la obesidad y la aparición de otros factores de riesgo asociados a ello. ¿Qué estudiante lleva una vida sedentaria? Difícil, ¿no? Entonces, pero sí, pues, sí obviamente, el estrés, tal vez. En el sedentarismo, el paciente, obviamente, ya en la tercera edad, ya vive una vida sedentaria con mayor riesgo, obviamente porque disminuyen las preocupaciones, tal vez, hay poco estrés, no hay estrés, y obviamente lleva una vida. El sedentarismo no quiere decir que está sentado trabajando, sino que también puede estar con un estrés tremendo, ¿no? Entonces, ahí viene las dos cosas. Siguiente, otra. En esta evaluación, diagnóstico y determinación del paciente con dislipidemia. Siguiente otra. Es importante un buen diagnóstico precoz, ¿no? Prevención primaria, detección oportuna, consultas de atención primaria, el equipo de atención debe efectuar, especialmente lo que va a ser el síndrome metabólico, ¿no? Valorando la edad, sexo, factor de riesgo cardiovascular y de cada paciente. Realizar la educación sanitaria, inclusive ahora ha salido, aparte de salud saludable, ha salido la evaluación, hay una evaluación preventiva de todos los que son, antes se hacía por empresas, ahora obviamente esto ha disminuido bastante. Establecer la acción terapéutica adecuada de cada paciente y llevar un seguimiento periódico del paciente dislipidémico. Entonces, siguiente otra. Esta es la evaluación. El origen ocasional puede ser una historia clínica, evaluación de riesgo cardiovascular, confirmación de los valores analíticos, pruebas complementarias. Selectivo, ya aquí viene una evaluación analítica previa, un diagnóstico diferencial, y los pacientes con episodio coronario, ya existe un estudio previo del paciente y directamente estudiará el objetivo y tratamiento secundario, ¿no? Vamos a establecer algunos valores considerados como críticos, o mejor dicho, considerados óptimos, perdón. Por ejemplo, el colesterol triglicérido debe ser menor de 150, de 200, perdón, menor de 200, es decir, 150 de colesterol, 150 de triglicéridos. Y el valor más allá de los 200 ya comienza a preocuparnos. El HDL debe ser mayor de 45 con un consumo con algo más de 60. Óptimo, ¿no? De esta manera que tenemos ahí. Y el BLL no debe sobrepasar los 120 miligramos por decilitro. Si eso es así, tenemos nosotros bastantes factores de riesgo de Huancayo por las comidas, ¿no? El carnero al palo, la pachamanca, el Open Plaza, no, eso ellos venden. No se fijan si está en exceso, ¿no?
y obviamente en niños se está viendo bastante obesidad, ¿no? Y en este es para ver la historia del paciente, ¿no? Siguiente, doctor. Aquí tenemos entonces diagnóstico diferencial, hipercolesterolemia monogénica, menor a partir menor de 2 años, de 20 años, nacimiento. La poligénica a partir de 20 años. Y la combinada a partir de 20 años también, ¿no? Puede 35 o 40 años. La cardiopatía isquémica es a partir de los cigotos 30, 50 años, ¿no? Entonces, a partir de los 60, ¿no? Y el otro es la combinada a partir de los 40. Aquí miren el colesterol cómo sube en la monocigota, tanto la monogénica, heterocigoto y homocigoto, va de mayor de 1000, ¿no? Mientras que la poligénica, 350 a más. La familiar combinada puede ser más, se sugiere sobrepasar los 400. Doctor, tengo mareos, me duele mucho, tengo cefaleas, y obviamente mi hemoglobina está bien, pero vamos a ver algo que va a suceder, que se haga un perfil lipídico, ¿no? Entonces, los lípidos aumentados en la combinada es colesterol y triglicéridos, mientras que en la monogénica y la poligénica es el colesterol nada más. Los síntomas están ausentes, pero en la monogénica es frecuente, ¿no? Porcentaje familiar de primer grado, tanto monogénica y familiar, hay antecedentes familiares, y en la poligénica y combinada hay una hipertensión arterial, diabetes y obesidad, ¿no? A eso le añadimos también parte también de lo que es el hipotiroidismo. Siguiente, y el tabaquismo. Siguiente otra. El tratamiento higiénico dietético. Siguiente otra. Bien, normalmente cualquier endocrino no se va a atrever a dar tratamiento terapéutico con medicamentos, sino haber ensayado primero lo que es dieta y ejercicio. La dieta se basa en cualquier tratamiento para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿no? Indispensable y necesario que la duración de la misma sea al menos 6 meses de duración. Un poco difícil para los pacientes gorditos. Siguiente. La base está reducir ácidos grasos saturados, sobre todo insaturados, aumentar el consumo de vegetales y pescado. Huancayo come pescado, trucha, ¿no? Pero la trucha muchas veces de granja, de criadero, de truchas, viene están alimentos, supongo que ojalá que sea con alimentos que no sean de pescado, porque son con grasa. Conseguir un peso adecuado. ¿Cuánto es el peso ideal? ¿Cómo se saca el peso ideal? ¿Alguien me puede decir de los 41 ingresantes? Se han quedado dormidos todos. ¿Cómo se consigue un peso? ¿Cuál es conseguir un peso adecuado? Las últimas 2 cifras de la talla tienen que coincidir con el peso. Entonces, si yo peso 100 metros 50, debo tener 50 kilos y no de más. Ajustar las necesidades proteicas, consume proteínas, ¿no? Un gramo de proteína por kilogramo de peso. Reducir y evitar el consumo de vísceras y embutidos, los embutidos altos en sodio y alto en grasas saturadas. El marisco contiene colesterol y ácidos grasos de omega 3 y esteroides. Muchas veces ahora el omega 3 lo están utilizando como tratamiento específico para lo que es hiperglicemia, ¿no? Hipercolesterolemia y triglicemia. Consumir leche descremada y semi-desnatada. Las carnes han de ser magras y retirar toda la grasa visible y piel. El pollo, pues, sin piel, ¿no? Evitar el consumo de mantequillas, margarinas, salsas elaboradas con grasa saturada. Entonces, una crema chantilly en un pastel, tenemos alta cantidad de grasas saturadas, ¿no? Reducir el consumo de huevos, 3 veces por semana.
Esto es algo pasado, ahora se está recomendando que sea ya con huevo con clara y con todo, ¿no? Evitar el consumo de grasas saturadas procedentes ya, y ya que aumentan los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos también. Siguiente, otra. Dieta. Se recomienda que la ingesta de colesterol sea inferior a 300 miligramos al día y menor de 500 miligramos en hipertriglicéridos. El tabaco aumenta los triglicéridos, mire, aumenta el fibrinógeno y reduce el tabaco y reduce el HDL. Potencia el efecto de las hiperlipidemias, hiperlipemiante, de los diuréticos y bloqueantes, ¿no? Entonces, aumenta el efecto hiperlipemiante de los diuréticos y beta bloqueadores. El alcohol, el consumo excesivo puede producir aumento de las concentraciones, el consumo excesivo puede producir aumento de las concentraciones de HL, ¿sí? Aumento debería ser disminución, ¿no? Aumento de las concentraciones de HL, reducir el consumo de colesterol en 30 gramos por día. El alcohol, la obesidad, aquí en el alcohol aumenta más el BLL, ¿no? Y lo que podría hacerse es que disminuye el HDL también. La obesidad con hipertriglicemia se debe realizar una mayor restricción calórica y evitar el consumo de alcohol, ¿no? El ejercicio físico aumenta el HDL, reducción de triglicéridos y ligeramente el LDL y colesterol total, reducción de la presión arterial, mejora la estabilidad cardíaca y obviamente tenemos un paciente sano. El ejercicio físico lo recomiendan 30 minutos diarios. El estudiante de medicina, doctora Canta, ¿hace ejercicio? En las rotaciones, doctor, caminamos bastante. Nada más. Pero el ejercicio significa, obviamente, que hay que movilizar todo el organismo y sudar, ¿no? Un poco de catabolismo. Como buen cristiano, 30 minutos recomienda. Algunos recomiendan inclusive 45 minutos, pero con 30 es suficiente. Difícil. El estudiante de medicina y el residente muchas veces no hace eso, entonces se va a un aumento de triglicéridos y también el LDL. Siguiente, otra. El tratamiento farmacológico es cuando ya prácticamente debe basarse en las análisis de riesgo cardiovascular, ¿no? Esta duración del tratamiento estará determinado por el riesgo coronario. Si yo divido el colesterol entre el HDL y el colesterol, ahí viene un riesgo coronario, ¿no? En las fórmulas que existe para el riesgo coronario hay varias fórmulas. La primera del riesgo coronario es que el colesterol total se divide entre el HDL y el colesterol. Por ejemplo, si yo tengo óptimamente 200 de colesterol y yo tengo 40 de HDL colesterol, mi riesgo coronario es 5. Entonces, de 5 hasta 7, que es normal, entonces no hay un problema de riesgo coronario. Pero si yo aumento, yo tengo un HDL colesterol de 40, ¿no? Y tengo yo colesterol de 240, y va subiendo, 280, 320, ¿no? Ya voy aumentando la división. Entonces es 8, 10. Mayor de 10, inclusive cuando está en 400 y mi HDL colesterol va bajando, el riesgo coronario es cada vez mayor. Se dice que mayor de 10 es un riesgo coronario alto. De tal manera que hay que incrementar, hay que revertir ese riesgo coronario. Revertirlo significa que tenemos que consumir de todas maneras HDL colesterol, ¿no? De alguna manera exógena. Y va a ser difícil porque uno que se consigue con dietas ricas y obviamente va a tener que ser de terapia farmacológica, ¿no? En pacientes que se beneficien de ella. En la actualidad disponemos de fármacos, ¿no? Hipolipemiantes. Las estatinas, las resinas,
de intercambio iónico, aquellos que dejan absorber mejor el gen fibrosilo. Inhibidores selectivos de la absorción de colesterol, el ezetimibe, ¿no? Inhibidores selectivos de la absorción de colesterol, hace que ya no se absorba más. Los fibratos, ¿no? El ciprofibrato, el ácido nicotínico y los ácidos grasos omega 3, que es para que aumente más el HDL colesterol. Todo con la mira de que el HDL colesterol se incremente. El tratamiento farmacológico es reducir el colesterol triglicérido y aumentar el HDL colesterol. Pero eso lo vemos a través de un perfil lipídico. En el perfil lipídico extrae el colesterol, triglicéridos, VLL, LDL. Si tengo algo yo que ver con algo de proteína lipasa, algo que ver con, ya obviamente incrementado por un problema familiar, tengo que hacerle yo de todas maneras un lipidograma, ¿no? Y el lipidograma extendido con las apolipoproteínas. Siguiente. Las estatinas, fármacos de primera elección para tratar las hipercolesterolemias en prevención primaria y secundaria. Su efecto principal es la reducción de las partículas de LDL. Entonces, 120, 180, hay que disminuir una menor de 120. También reducen la síntesis de colesterol. Está indicada hipercolesterolemia familiar heterocigoto y poligénica, hiperlipidemia familiar combinada, hiperlipidemia de la diabetes y de la insuficiencia renal. El ezetimibe es un inhibidor específico de la absorción de colesterol a nivel por vía oral, una vida media de 22 horas, paciente con hipercolesterolemia que no tolera las estatinas, ¿no? Entonces, como una alternativa siempre se da la dieta de ejercicio, estatinas, el Mevacor que existía, obviamente ahora están los fibratos y los hipofibratos, y está el ezetimibe, ¿no? Siguiente, otra. Estas resinas de intercambio iónico utilizan fundamentalmente una asociación con las estatinas en pacientes con niveles de LDL muy elevados. Entonces ya viene la hipercolesterolemia sin hipertrigliceridemia, solo dirigidos con algo nada más. Hipercolesterolemia heterocigota familiar, hiperlipidemia familiar combinada. Y los fibratos clínicos más importantes son la reducción de los triglicéridos y el aumento del HDL colesterol. Indicado el tratamiento de las hipertrigliceridemias, ¿no? Familiar, especialmente si las cifras de triglicéridos son muy elevadas. Muchas veces no sabemos si la causa ha sido familiar o no y el colesterol se encuentra en 800. Algunos fármacos que elevan el triglicérido, ¿no? Hay unos fármacos, el mismo síndrome nefrótico eleva el triglicérido por mayor cantidad de síntesis a nivel el cirrótico, ¿no? Mayor cantidad de el Cushing también aumenta el triglicérido de alguna manera por la disminución de la absorción. Y obviamente nos encontramos con un criterio de 800. El VIH, por ejemplo, es un paciente que tiene el tratamiento con VIH, va a significar que dice que el triglicérido se eleve 1000, 2000. ¿Y qué cosa hace qué cosa va a provocar ese triglicérido aumentado? ¿No? Trombosis, ateromas, o en todo caso una trombosis que va a llegar obviamente al infarto o a la trombosis. Siguiente otra. Listo. El Cushing, la reacción cushinoide de Cushing, nos hace pensar también de que hay un incremento de colesterol triglicérido. Un ratito, por favor, un momentito, un ratito. No corten. Bien, hasta acá sería entonces tres clases en las cuales hemos a duras penas hemos avanzado bastante. Hemos avanzado, ¿no? Diabetes, coagulación y esta parte del perfil lipídico, ¿no? O dislipidemias. Que obviamente con estos tres podríamos tomar un examen esta semana, casos clínicos, si es que no hay una buena objeción. Miren, estamos a
la próxima semana, ustedes todavía deberían dar en la clase el examen el día 8. Nos faltaría, en la próxima semana podríamos hacer el examen, porque la semana del 29 les toca microbiología, la tercera examen, entonces se va a combinar. A ver si es que, obviamente tienen el primero para dar la segunda prueba, ¿no? Pero el 24 sería un incremento más creo que es infarto, creo, si mal no me recuerdo, o reactante de fase aguda. A ver, nos comunicamos con los delegados si es que para hacerlo mañana, para no estar, esta semana no tengo clase de microbiología y podemos, la clase entraría diabetes mellitus. Diabetes mellitus sería una, coagulación, y la tercera sería esta que está acá, que es perfil lipídico y dislipidemias. Delegado Canta, delegada Basilio y delegado, creo que es Avilés, ¿no? Avilés ya no está en la clase, ¿no? Doctora Basilio. Creo que Avilés, ¿no? Alex Ávila, doctor. Ávila. Ávila, perdón. Ávila. Sí, Entonces, doctor, no sé cómo lo vean mis compañeros, al menos los que están acá, que puedan decidir eso, porque, bueno, depende de todos, ¿no? bueno, queda todavía como 2 días, el 24, primero, y el 8 sí es el parcial. El 24 sería entonces una clase más, el examen sería el primero, porque veo que hay bastantes desaprobados, entonces su nota aprobatoria de práctica, que debe ser alta, con un 4, un 6, en un promedio de estos dos pruebas objetivas, está la nota del consolidado, ¿no? Doctora, hable con la doctora Canta y el doctor Ávila, ¿no? Avilés, ¿no? El doctor Ávila. Ávila. Y me dicen, pues, por favor, para mañana no perder el tiempo y obviamente hacer de una vez la prueba. Y para que no se junte tampoco, ¿no? De todas maneras, 24 y primero tenemos clases. No hay feriado, nada. ¿Ya? ¿Qué entonces, doctora, por favor? Sí, doctor. El parcial sí es el 8, ¿verdad? El 8 del parcial. Listo, doctora. Conversamos entonces. Una consulta, ¿y habría la posibilidad de, en todo caso, si dispone de tiempo, poder dar 3 exámenes para anularlo? Ya, difícil, doctora. Ya, doctor, Lo voy que a pasa es que coordinar con mis compañeros. lo que pasa son 3 grupos de laboratorio. Significaría que tengo que hacer 6 exámenes. Entonces, y de mí de microbiología tengo 3, o sea, hay una sobrecarga, ¿no? Ahora, en realidad lo que hay es que la nota práctica, así asistiendo puntualmente, mandando sus informes, cualquier colega que esté ahí en práctica le va a poner pues mayor de 15, ¿no? Y en promedio de teoría que saquen 7, se aprobó. Entonces, no hay que sorprenderse, no hay que esperar pues que, bueno, obviamente le digo yo esto porque algunos dicen, no, doctor, bueno, sacarse 18 sería lo ideal, 15, ¿no? Algunos tienen buena nota en laboratorio, pero poco a poco pues se tendrán los casos clínicos, ¿no? Tal vez no tan cacciosos, pero sí se va a usted a encontrar con algunas enfermedades bastante difíciles que tratar, o enfermedades que ve por qué la anemia, ¿no? La anemia, los problemas. Ahora nos toca diabetes, más que todo son... Un WhatsApp, doctora Basilio, doctora Canta, y le pasan al doctor Avilés. Ávila, ¿no? Ávila, doctor. Doctor Ávila. Doctor,
Tenía una duda, justo como lo menciona mi compañero, el 8 es feriado, ¿El 8 qué? el 8 de octubre, doctor. 8 de octubre. Ah, ¿verdad, no? Sí, En honor a nuestro amigo del Piurano, ¿cómo se llama? mm, Miguel Grau. Pues tengamos, ¿no? Y creo ahora, que sí. y ahora tendríamos que, pues, tenido que pasarlo al viernes, en la noche. El viernes, viernes 10. A no ser que terminemos el primero. El primero lo adelantamos. Doctor, tengo una duda también. Respecto al parcial, ¿qué temas entrarían o Todos, cómo todos, es? todos, todos. No Ya, hay, no y hay, no hay disminución ahí. claro. Y también, doctor, respecto al conso, sin ánimos de incomodarlo, ¿no habría alguna posibilidad de que se pueda eliminar la nota mínima, por favor? Eso es en básica, ya se puede alterar las cosas, ¿no? Acá ustedes ya son futuros médicos, ya. Eso de hacer curva, que no va a estar la nota más alta. Hay un alumno que sacó cero, creo, no, cero cuatro, creo. O sea, va a estudiar para el último momento. Eso va a predecir su futuro del médico. Miren, están ustedes ya en clínica, ya. Hay que poner todo. Esta última parte, si bien es cierto que aún van a correr van a correr rápido, la idea sería también que todo le den completo, ¿no? Que después van a esperar el último momento, no, que eliminamos la última, eliminamos la nota más baja. Eso ya es parte del pasado. Entonces, tienen que estudiar de forma completa, ¿no? Voy a estudiar para el parcial. Si estudio para el parcial, la nota cambia, ¿no? Entonces, ¿me entiende, no? Sí, doctor, igual le hago llegar porque, bueno, somos delegados y no solo le decimos lo que pensamos, sino lo que nos dicen los compañeros, ¿no? Y ya, bueno. Yo por mi parte, doctora, si el salón me dice que yo los apruebe a todos, los aprobaré, pues, ¿no? Porque No, no, doctor, solo usted me le dice, menciono, ustedes no se ponen de quiere. acuerdo, yo los apruebo, no tengo ningún problema, doctora. Al fin y al cabo, cuando usted termine en medicina cada 3 años, ya tal vez ya no estaré yo, ya verán